Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Atención, esta noticia va dirigida exclusivamente para todos los que fuman. Hoy vamos a hablar del vapeador electrónico, que es un aparato que está muy de moda. ¿Es conveniente? ¿Tiene algún beneficio? Todas esas preguntas nos hacemos. Sácate todas las dudas en el siguiente material. Disfrútalo, vamos. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte, Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia. El cigarrillo electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años, tanto en lo que se refiere a su publicidad, promoción, patrocinio y distintos puntos de venta, ¿verdad? Que todavía no tenemos regulado aquí en nuestro país y que en otros países está prohibido ya, ¿verdad? Y crea esa falsa sensación de seguridad, ¿verdad? Porque se venden como realmente inofensivos, como que uno puede usar eso como para dejar de fumar, que no produce el daño que produce el cigarrillo convencional. En realidad no es así, ¿verdad? No son tan inofensivos como se venden. Hay distintos estudios que demuestran que cierto porcentaje de personas que nunca fumaron utilizan el cigarrillo electrónico y sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Entre 18 y 24 años, inclusive algunos más jóvenes todavía. Entonces eso es realmente un peligro, ¿verdad? La mayoría de los cartuchos no informan realmente el contenido y algunos se venden como libres de nicotina, ¿verdad? Y sin embargo contienen nicotina y sabemos que la nicotina es la principal sustancia que produce la adicción. Entonces, al empezar a utilizar estos productos que supuestamente no tienen nicotina, los jóvenes se van iniciando en una adicción, ¿verdad? Que posteriormente los va a llevar en cualquier momento a agarrar el cigarrillo común. Además de eso, todas las sustancias que contiene el cigarrillo electrónico, ahora se han descubierto ya varias sustancias en el vapor que generan estos cigarrillos que no son para nada inofensivas y que inclusive son considerados carcinógenos, ¿verdad? Es también perjudicial para la gente expuesta, además, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta que no se ha probado todavía su eficacia ni su seguridad para el uso y además como no está reglamentado que no se tiene que usar en lugares donde está prohibido fumar, entonces la gente utiliza en cualquier lugar, ¿verdad? Sobre todo de esa manera burlando, digamos, los lugares en donde está prohibido fumar. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas cosas. No produce el humo que se genera con el cigarrillo convencional, pero sí genera un vapor caliente que se absorbe en los pulmones. No existe un estudio todavía así a largo plazo de todos los efectos dañinos del cigarrillo electrónico, pero los estudios a corto plazo demuestran ya sus efectos dañinos, ¿verdad? Hay muchas sustancias aditivas que contienen, por ejemplo, los sabores a chicle que los hacen más atractivos para los niños sobre todo y que si ingieren de forma accidental pueden producirle una intoxicación aguda por nicotina, por ejemplo, ¿verdad? Además, ciertos componentes como el grupo diacetilo, que son como saborizantes, están aprobados para su ingesta por vía oral, pero no para la inhalación, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que pueden, muchos efectos dañinos que produce el cigarrillo electrónico en las personas que utilizan y también en las personas que están expuestas a ese vapor que se genera con el cigarrillo electrónico. ¿Sirve para dejar de fumar? Y no, la verdad que hasta ahora no se ha demostrado esa eficacia con el cigarrillo electrónico. Además no corta el componente psicológico que es el pilar fundamental para dejar el hábito tabáquico. Ahora, el solo hecho de llevar la mano a la boca constituye parte del vicio. Entonces, si no cortamos esa parte psicológica del vicio, pues no sirve como componente para dejar de fumar, como sí que existen otras sustancias que están aprobadas y que sirven para dejar de fumar, ¿verdad? O medicamentos en realidad. Que los padres tengan en cuenta esto, que no es inofensivo y que podría llevarles a la adicción a sus hijos, ¿verdad? Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte, Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia.